Le dije, al ver el consumo de tiempo y esfuerzo, espero que el premio para el ganador sea algo que valga la pena. ¿Premio? No hay premio. ¿Qué? ¿Hacéis todo eso por nada? ¿Ni siquiera un trofeo? ¿Ni tampoco una meta que alcanzar y obtener? Sin ninguna aspiración al final más que llegar exhausto a vuestras propias casas y mujeres de nuevo, a nombre solamente de sus tres dioses. ¿Por qué? Se encogió de hombros nuevamente. La hacemos porque es lo mejor que sabemos hacer. No dije nada más porque sabía que es inútil discutir cualquier asunto razonable con personas irrazonables. Sin embargo, más tarde le presté más atención a la contestación que Decidora me dio en aquella ocasión, y entonces ya no me pareció tan insensata. Si alguien me hubiera preguntado el porqué de mi preocupación de toda la vida por el arte de conocer las palabras, no hubiera podido dar una respuesta tan adecuada. Únicamente 6 hombres robustos acreditados como los mejores corredores de Waweibu fueron los verdaderos participantes en el Rarajipuri. Los 6, uno de los cuales era Tesdisora, se habían atado del Hipuri para aliviar la fatiga antes de que comenzara la carrera, y cada uno cargaba un pequeño saco con agua así como una bolsita de pinoli. Ambos alimentos se podían consumir casi sin necesidad de disminuir su velocidad al ir corriendo. También sujetados a las cinturas de sus taparrabos llevaban unos pequeños sacos de piel seca que tenían una piedrecita cuyo ruido les ayudaba a no caer dormidos. El resto de los corredores del Rarajipuri eran todos los hombres físicamente hábiles de Waweibo, desde los adolescentes hasta los hombres mayores que yo, y su trabajo consistía en ayudar a levantar el ánimo de los corredores. Muchos se habían adelantado desde temprano en la mañana. Eran hombres capaces de correr asombrosamente rápido por poco tiempo, pero tendían a debilitarse en largas distancias. Se fueron deteniendo a diferentes intervalos del camino entre las dos aldeas, y cuando los corredores encogidos pasaban por cada uno de esos intervalos, estos corrían a su lado para animar a los participantes a dar lo más posible de sí mismos. Otros hombres que no estaban dentro de la competencia cargaban pequeñas ollas de carbones calientes y antorchas de astillas de pino. Estas últimas serían encendidas al oscurecer para poder iluminar el camino de los corredores durante la noche. Había otros hombres que cargaban más manojitos de hipuri junto con sacos de agua y pinoli. Los más jóvenes y los más viejos no cargaban nada, pues su trabajo consistía en mantener un continuo griterío para animar a los corredores. Todos los hombres estaban pintados en la cara, el pecho desnudo, en la espalda y con diseños de puntos, ruedas y espirales con un ura pigmento de tono amarillo vivo. Yo solo estaba pintando en la cara, ya que a mí se me permitió ponerme mi manto con mangas. En cuanto al abuelo fuego, se levantó sobre la mañana designada al atardecer. La Sirriamé salió sonriente a la puerta de su casa, vestida con pieles de jaguar y cargando un bastón con un puño de plata en una mano y una bola de madera del tamaño de la cabeza de un hombre en la otra. Se paró mirando oblicuamente al sol, mientras los corredores y todos sus compañeros se prepararon y se pararon cerca de ella, inclinándose un poco hacia adelante, preparándose a partir. En ese momento en que el abuelo fuego tocó la cima de la montaña, la Sirriamé sonrió ampliamente y lanzó la pelota desde el umbral de su puerta hacia los pies descalzos de los 6 corredores. Cada habitante de Waweibo dio un jubiloso grito y los 6 corredores partieron, jugueteando con la pelota, pateándola de un
de uno a otro mientras corrían. Los otros participantes los siguieron a cierta distancia y yo también. La Sirriamé aún sonreía cuando la vi por último, y la pequeña Viricota seguía brincando tan alegre como una llama que está a punto de apagarse. Había esperado que toda esa multitud de corredores me dejaran atrás en un momento, pero debí suponer que no utilizarían todas sus energías al principio de la carrera. Partieron trotando a paso moderado que hasta yo pude sostener. Nos fuimos por la orilla del cañón y los gritos de las mujeres de la aldea, los niños y los viejos desaparecieron detrás de nosotros y nuestros propios animadores comenzaron a vociferar. Como los corredores naturalmente evitaban tener que patear la pelota al subir las montañas, cuando esto fuera posible, continuamos por el fondo del cañón hasta que los lados de este se inclinaron y bajaron lo suficiente como para permitir que nosotros pudiéramos salir de él fácilmente y así penetrar en el bosque situado al sur. Me siento orgulloso de poderles decir que continué con los corredores, por lo que yo calculo que fue la tercera parte del camino de Guaguaibó a Huauchochi. Tal vez el crédito debe llevárselo el jipuri que mastiqué antes de salir, pues varias veces me encontré corriendo más rápido de lo que jamás corrí en toda mi vida, antes y después de esa carrera. Era entonces cuando alcanzábamos a los corredores principales y hacíamos lo posible por igualar su velocidad. Varias veces pasamos ante los corredores de Huachochi que estaban parados, sin correr todavía, colocados en espera de sus propios competidores que venían en dirección contraria. Estos nos gritaron alegremente nombres burlones en el momento de nuestra pasada: cojos, flojos y otros nombres por el estilo, especialmente a mí, porque para entonces yo ya me había encontrado en la cola del contingente de Guaguaibó. Correr a toda velocidad entre bosques y en las orillas de los barrancos, con un suelo lleno de piedras sueltas que hacían falsear los tobillos, era algo a lo que no estaba acostumbrado, pero logré hacerlo mientras había suficiente luz. Cuando el brillo de la tarde comenzó a desaparecer, tuve que correr con mi topacio pegado al ojo y por lo tanto mi paso disminuyó considerablemente. Al oscurecer aún más, empecé a ver las luces guía que se prendían y brillaban delante de mí, en donde se encontraban los portadores de las antorchas. Pero naturalmente ninguno de esos hombres iba a regresar para compartir su luz con uno que no estaba tomando parte en la carrera. Así es que cada vez que me fui quedando más rezagado detrás de la multitud que corría y sus gritos disminuían en la distancia. Luego, cuando la oscuridad total me rodeó, vi un destello rojo en el suelo delante de mí. Los bondadosos rarámuri no habían olvidado ni dejado a un lado a su compañero extranjero Sukuru, uno de los que portaban las antorchas. Después de haber encendido la suya, había dejado bien acomodado en un lugar donde yo lo pudiera ver fácilmente su pequeño brasero de barro. Me detuve en ese lugar y prendí fuego de campamento y me recosté para pasar ahí la noche. Debo admitir que a pesar de haber ingerido jipuri, estaba lo suficientemente cansado como para haber caído dormido. Pero solo de pensarlo sentí vergüenza, pues todos los hombres de los alrededores estaban ocupados en ese ejercicio. También hubiera sido intolerablemente humillado, y lo mismo la aldea que me estaba dando asilo, si cuando los corredores rivales de Huachochi pasaran a lo largo del camino, se encontraran allí a un hombre de Guaguaibó ya siendo dormido. Así es que comí un poco de pinoli remojado en agua que traía en el cuero, más que un poco de jipuri que había traído conmigo, y eso me revivió bastante. Me pasé toda la noche sentado, tirado ocasionalmente unas ramitas al fuego y solo para sentirme un poco cómodo.
pero no lo suficientemente caliente como para dormirme. Suponía que debía ver 2 veces a los corredores de Huachochi antes de volver a ver a Tesdisora y a sus compañeros. Después de que los dos contingentes se cruzaron en sus caminos, más o menos a la mitad de su curso los corredores rivales aparecieron por el sudeste y llegarían a mi acampamento más o menos a la medianoche. Después de ellos llegarían a Huahueibó y volverían por el noreste, pasando delante de mí otra vez por la mañana. Tesdisora y sus compañeros no llegarían a mi campamento hasta que el sol estuviera a la mitad de su camino y entonces regresaría con ellos. Bien, mi cálculo acerca del primer encuentro fue correcto. Con la ayuda de mi topacio continué mirando las estrellas y de acuerdo a ellas era medianoche cuando vi unas luces que se movían viniendo del sudeste. Decidí pretender que era uno de los corredores de avanzada de Huahueibó. Así es que me puse en pie mirando alerta antes de que el primero de esos corredores que pateaban la pelota llegara a mi vista y entonces empecé a gritar: ¡Cojos! ¡Flojos! Los competidores y los portadores de antorchas no me contestaron. Estaban demasiado ocupados en mantener sus ojos en la pelota de madera cuya pintura se había caído y estaba más astillada y desmenuzada, pero todos los que seguían a los corredores de Huachochi me devolvieron mis mofas gritando: ¡Vieja! Calienta tus huesos cansados y cosas por el estilo. Entonces comprendí que el haber encendido un fuego era ante los ojos de los Raramuri de muy poca hombría, pero ya era demasiado tarde para apagarlo y ellos pasaron demasiado rápido, hasta que solo pude ver otra vez las luces que parpadeaban y desaparecían por el noreste. Después de un tiempo muy largo, el cielo empezó a clarear hacia el este y al fin el abuelo fuego hizo su aparición. Y pasó todavía más mientras, tan lentamente como lo haría un abuelo humano, él trepó una tercera parte de su camino por el cielo. Era el tiempo del desayuno y según mis cálculos, también para que los hombres de Huachochi estuvieran de regreso hacia su aldea. Me volví hacia el noreste, hacia donde los había visto la última vez. Como era de día, no vería las luces de las antorchas avisándome su regreso. Así es que agudicé el oído para escucharlos antes de que los tuviera al alcance de la vista. No oí nada y no vi nada. Pasó mucho más tiempo. Así es que volví a contar en mi mente para ver si no había calculado mal, pero no encontré ningún error. Pasó más tiempo. Traté de acordarme si Tesdisora me había dicho algo acerca de que los corredores tomarían otro camino para regresar. Pasó más tiempo, pero naturalmente ninguno de esos hombres, y el sol estaba exactamente arriba de mi cabeza cuando escuché un grito. ¡Yuraba! Era uno de los Raramuri que traía puesto un taparrabo de corredor, un cuero de agua a la cintura y diseños amarillos pintados en la piel desnuda. Pero no recordé haberlo visto antes, así es que lo tomé por uno de los corredores de avanzada de Huachochi. Evidentemente él me tomó a mí por una avanzada de los Huahueibó, porque después de que le hube devuelto su saludo, él se aproximó a mí con una sonrisa amistosa, aunque ansiosa, y me dijo: Vi tu fuego en la noche, así es que dejé mi lugar y vine a verte. ¿Me puedes decir confidencialmente, amigo, cómo se las arregla tu gente para detener a nuestros corredores en la aldea? Vuestras mujeres los están esperando, ya totalmente desnudas y yaciendo listas para complacerlos. Bueno, esa sería una visita muy agradable como para entretenerse, dije, pero no creo que lo hagan. No creo que yo sepa. Yo también me preguntaba si no sería posible que tus corredores hubieran regresado por otro camino. Él empezó a decir: sería la primera vez que ellos...
cuando se interrumpió. Ambos oímos otro grito de "Yuraba" y nos volvimos para ver a Tesdisora y a sus 5 compañeros aproximarse a nosotros. Estaban fatigados, que venían haciendo heces, y la pelota que descuidadamente pateaban había quedado reducida al tamaño de mi puño. «Nosotros», dijo Tesdisora, dirigiéndose al hombre de Huachochi y haciendo una pausa para tomar aire. Luego jadeó con dificultad. «Nosotros todavía no. No hemos encontrado con sus corredores». «¿Qué clase de trampa?». El hombre le interrumpió diciendo: «Precisamente nos estábamos preguntando, este corredor de ustedes y yo, ¿qué habrá pasado con ellos?». Tesdisora nos miró a los dos, respirando pesadamente. Otro de los hombres también jadeó con una voz en donde se notaba la incredulidad. ¿Que ellos? ¿Todavía no? ¿No han pasado por aquí? Para entonces toda la compañía de corredores estaba con nosotros. Yo les dije, le pregunté al forastero que si ellos no habrían tomado otra ruta, y él me preguntó que si vuestras mujeres no habrían contribuido mucho para detenerlos en su aldea. Todas las cabezas hicieron gestos de negación. Luego se movieron más despacio y los hombres empezaron a mirarse los unos a los otros con precaución. Algunos de ellos, dijo en voz baja y preocupada, «Nuestra aldea». Algún otro dijo más fuerte y ansiosamente, «Nuestras mujeres». Y el forastero dijo con voz aguda, «Nuestros mejores corredores». Entonces hubo una mirada de terrible comprensión y de angustia en todos los ojos, incluyendo los del hombre de Huachochi. Todos esos ojos muy abiertos se volvieron hacia el noreste, y por un momento los hombres contuvieron el aliento antes de dejarme repentinamente, ya que todos ellos rompieron a correr como nunca antes lo habían hecho, y alguno de ellos solo dijo una palabra, «Jackie». No lo seguí así hacia Guaguaibó. Nunca más regresé allí. Yo era un forastero y también hubiera sido presuntuoso de mi parte juntarme con los Rarámuri para lamentar sus pérdidas. Me imaginé lo que encontrarían, que los asesinos Yaqui y los corredores de Huachochi debieron de llegar al mismo tiempo a Guaguaibó y que los corredores estarían muy cansados para poder presentar batalla adecuada a esos salvajes. Todos los hombres de Huachochi debieron de haber perdido su cuero cabelludo antes de morir. ¿Qué fue lo que la Siriamé de la pequeña Viricota y las otras mujeres de Guaguaibó tuvieron que sufrir antes de morir? No quiero ni pensarlo. Presumo que los hombres supervivientes de los Rarámuri finalmente volvieron a repoblarse, dividiendo las mujeres de los Huachochi entre ellos, pero realmente nunca lo sabré. Y jamás vi a un Yaqui, ni entonces ni hasta este día. Me hubiera gustado, si me las hubiera podido arreglar para que los Yaqui no me vieran a mí, ya que deben ser los animales humanos más fieros que existen y por lo tanto una cosa que vale la pena de verse. De todo lo que tengo de vida, solo he conocido a un hombre que se encontró con los Yaqui y que vivió para contarlo, y ese fue aquel viejo de la casa de los Pocheca que no tenía pelo en la coronilla. Tampoco ninguno de sus españoles se ha encontrado con los Yaqui. Sus exploradores todavía no se han aventurado tan al norte y al oeste. Creo que hasta podría sentir piedad por alguno de sus españoles que se encontrara entre los Yaqui. Cuando esos hombres afligidos se fueron corriendo, yo me quedé mirándolos hasta que desaparecieron en el bosque y seguí mirando hasta el noreste por un rato más. Después de que ellos desaparecieron totalmente de mi vista, diciéndoles un delicioso adiós.
Después me puse en cuclillas e hice una comida con el pinole y agua y mastiqué jipuri para mantenerme despierto el resto del día. Eché tierra sobre las brasas que quedaban del fuego y poniéndome en pie, miré hacia donde estaba el sol y a las grandes zancadas me dirigí hacia el sur. Había disfrutado mi estancia con los rarámuri y me apesadumbraba el tenerlos que dejar así. Sin embargo, traía puesta buena ropa de piel de venado, fuertes sandalias de piel de berraco, un saco de cuero con agua y comida y una hoja de pedernal en mi cintura. También mi cristal para ver y mi cristal para encender fuego. Así es que no había dejado nada atrás en Guagüeybó, solo los días que había vivido con ellos, pero aún eso los llevaba conmigo guardados en mi memoria. Santificada Cesárea Católica Majestad, el emperador Don Carlos, nuestro señor Rey, más sublime y augusta majestad desde esta Ciudad de México, capital de la Nueva España, en el día de San Ambrosio, en el año de nuestro Señor Jesucristo de 1530, os saludo. En nuestras últimas cartas, Señor, nosotros nos extendíamos sobre nuestras actividades como protector de los indios. Permitidnos detenernos aquí sobre nuestra principal función, la del obispo de México, y sobre nuestra labor de propagar la verdadera fe entre estos indios. Como vuestra participante majestad puede discernir en las siguientes páginas de la crónica de nuestro azteca, su gente siempre ha sido despreciablemente supersticiosa, viendo siempre malos agüeros y portentos, no solamente en donde hombres razonables pueden verlos, como en un eclipse de sol, por ejemplo, sino también en cualquier simple coincidencia, en cualquier fenómeno común de la naturaleza. Esa tendencia hacia la superstición y la credulidad, ambas cosas nos han ayudado e impedido a la vez a continuar con nuestra campaña de hacer que la adoración al demonio se troque en el cristianismo. Los conquistadores españoles, en sus primeras matanzas en estas tierras, hicieron una admirable labor, destruyendo sus templos mayores, sus ídolos, y poniendo en esos lugares la cruz de Cristo y la imagen de la Virgen. Nosotros y nuestros hermanos de hábito hemos continuado manteniendo esa destrucción y erigiendo en esos mismos sitios más iglesias cristianas, en donde de otra manera se estuviera adorando a todos los diablos y diablesas. Gracias a que los indios prefieren obstinadamente congregarse para hacer sus adoraciones en los viejos sitios en que acostumbraban hacerlo, ahora han encontrado esos lugares libres de seres deseosos de sangre como sus huichilobos y tlaloque, y en lugar de ellos han encontrado a Jesús crucificado y su bendita madre. Para citaros solo alguno de los muchos ejemplos, el obispo de Tlaxcala está construyendo una iglesia a Nuestra Señora en lo alto de la pirámide gigantesca de Cholula, que era como la arrogante torre de Babel de China, y en donde se rendía la adoración a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Aquí en la capital de la Nueva España, nuestra casi totalmente construida iglesia catedral de San Francisco ha sido deliberadamente edificada, como casi lo pudo determinar el arquitecto García Bravo, en el sitio en donde una vez estuvo la gran pirámide de los aztecas. Nos creemos que incluso se utilizaron algunas de las piedras con que estaba construido ese monumento de atrocidad ya demolido. En un punto de la tierra llamada Tepeyaca, al norte de aquí y al otro lado del lago, había un lugar en donde los indios adoraban a Tonatzin, una especie de madre diosa, y nos hemos mandado a construir allí un santuario a la Madre de Dios. A petición del capitán general Cortés, le hemos dado el mismo nombre de santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, como el que está situado en el lugar en donde él proviene, la provincia de Extremadura en España.
Quizás a algunos les pueda parecer indecoroso que construyamos nuestros cristianos tubérculos sobre las ruinas de esos templos paganos que todavía están manchados con sangre derramada en esos sacrificios sacrílegos. Sin embargo, solo emulamos a esos primeros evangelistas cristianos que levantaron sus altares en donde los romanos, griegos, sajones, etcétera, 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 habían estado adornando a Júpiter, Pan y a ostras, etcétera, para que esos demonios fueran echados fuera por la divina presencia de Cristo crucificado, y esos lugares que una vez fueron sitios de abominación e idolatría han llegado a ser lugares santificados, en donde el pueblo puede ser inducido de una manera más rápida por los ministros del verdadero Dios a adorarlo conforme a su alta divinidad. En eso, Señor, las supersticiones de los indios nos han ayudado mucho. Sin embargo, en otras cosas que hemos aprendido no, porque además de estar muy ceñidos a ellas, son tan hipócritas como los fariseos. Muchos de nuestros aparentes conversos, incluso aquellos que dicen ser devotos creyentes de la fe cristiana, todavía viven en un temor supersticioso hacia sus viejos demonios. Ellos piensan que son muy prudentes al conservar cierta reverencia hacia Huichilobos y toda la demás horda. Así, ellos lo explican con toda solemnidad. Pueden evitar toda posibilidad de que esos demonios celosos tomen venganza por haber sido suplantados. Ya os he mencionado acerca de nuestro éxito durante nuestro primer año o algo así en la Nueva España, al encontrar y destruir miles de ídolos que los conquistadores habían visto. Cuando al fin ya no estaba a la vista ninguno de ellos, y cuando los indios juraron ante nuestros inquisidores que ya no había ni uno en esos lugares escondidos, no obstante sospechamos que los indios todavía seguían venerando esas viejas deidades prohibidas en privado. Así es que predicamos más estrictamente e hicimos que nuestros sacerdotes y misioneros hicieran lo mismo, ordenando que ningún ídolo, ni siquiera el más pequeño, ni siquiera un amuleto ornamental debía existir. Y así, confirmando nuestras sospechas, los indios empezaron a traer otra vez humildemente a nos y a los sacerdotes gran número de figuras de barro y cerámica, y ante nuestra presencia renunciaron a ellas y las rompieron en pedazos. Nosotros nos sentimos muy satisfechos de haber vuelto a descubrir y destruir otra vez tantos objetos sacrílegos, hasta que después de algún tiempo nos dimos cuenta de que los indios solo buscaban apaciguarnos y mofarse de nosotros. Esto no tiene la menor importancia, ya que en ese caso lo mismo nos hubiera ofendido su impostura. Parece que nuestros severos sermones provocaron una verdadera industria entre los artesanos indígenas, ya que apresuradamente fabricaron esas figuras solo con el único propósito de que fueran mostradas y rotas delante de nosotros, en una aparente sumisión ante nuestras amonestaciones. Al mismo tiempo, para nuestra mayor pena y afrentamiento, pusimos que numerosos ídolos verdaderos, o sea, las antiguas estatuas, no las falsas, habían sido escondidas a los ojos de nuestros frailes, y donde supondréis vosotros, Señor, que las escondieron. Ellos las escondieron en los cimientos de nuestros santuarios, de nuestras capillas y de otros monumentos cristianos que fueron construidos por trabajadores indios. Esos hipócritas salvajes escondieron sus impias imágenes en esos lugares santos, creyendo que nunca se descubrirían. Y peor todavía, creían que podrían adorar allí a esas monstruosidades escondidas, mientras aparentaban rendir homenaje a la cruz o a la Virgen
o a cualquier santo que tuviera visiblemente representado allí. Nuestra repulsión hacia esas revelaciones horribles solamente se ve un poco mitigada por haber tenido la satisfacción de decirles a todas nuestras congregaciones y del placer de ver cómo se sentían avasallados cuando se los dije, que el demonio y otros adversarios del verdadero Dios sufrían una angustia indescriptible por la proximidad de la cruz cristiana y de los objetos santos de la fe. Desde entonces, y sin ninguna incitación, esos indios albañiles que habían ayudado a esconderlos, resignadamente revelaron dónde estaban los ídolos, y muchos de ellos no los hubiéramos podido encontrar sin su ayuda. Temiendo tantas evidencias de que tan solo unos pocos indios han despertado totalmente del sueño de su error, a pesar de todos nuestros esfuerzos y de los esfuerzos de otros, tememos que solo puedan ser despertados con una sacudida, como lo fue Saulo en las afueras de Damasco, o quizás ellos se puedan inclinar más suavemente a tomar el Salvatio Omnibus por medio de un milagro como aquel que hace mucho tiempo nos dio la Santa Patrona de Vuestra Majestad y principal patrona de Cataluña del Reino de Aragón, el descubrimiento milagroso de la imagen negra de la Virgen de Montserrat, a no más de 100 leguas de donde nosotros nacimos. Sin embargo, no podemos rezar para que la Virgen bendita nos conceda otro milagro, o incluso la repetición de uno que ella se manifieste en sí misma. Queremos dar gracias a vuestra generosa majestad por vuestro regalo que ha sido traído por la última carabela, los muchos injertos de rosas que nos habéis mandado de vuestro real invernadero para suplir aquellas que nos trajimos en un principio. Los injertos serán concienzudamente distribuidos entre los jardines de todas nuestras propiedades eclesiásticas. Quizás interese saber a vuestra majestad que nunca antes crecieron rosas en estas tierras y que las que nos plantamos han florecido tan exuberantemente como nunca antes lo hemos visto, ni siquiera en los jardines de Castilla. El clima aquí es tan saludable como el de una eterna primavera, y por eso las rosas florecen abundantemente durante todo el año, incluso en este mes, que es diciembre cuando nos escribamos, que de acuerdo a nuestro calendario es mitad del invierno, y nos consideramos muy afortunados en tener a un jardinero altamente capaz en la persona de nuestro fiel Juan Diego. A pesar de su nombre, Señor, él es un indio como lo son todos nuestros domésticos, y como todos nuestros domésticos es un cristiano de una piedad y una convicción intachable, no como esos de los que hemos hablado en párrafos anteriores. Ese nombre bautismal le fue dado algunos años atrás por el capellán que acompañaba a los conquistadores, el padre Bartolomeo Olmedo. El padre Bartolomeo tenía una forma muy práctica de bautizar a los indios. No lo hacía individualmente, sino que los juntaba a todos en grandes multitudes para que así fueran muchos los que recibieran la gracia de ese sacramento lo más pronto posible. Y naturalmente, por conveniencia, él daba a cada indio, aunque fueran cientos de ellos de ambos sexos, el nombre del santo que correspondía a ese día en particular. Habiendo una multitud de San Juanes en el calendario de la iglesia, ahora parece para nuestra confusión y aún molestia que en la Nueva España, de cada 2 indios cristianos, uno se llama Juan o Juana. Quitando eso, nosotros estamos muy complacidos con nuestro Juan Diego. Él camina entre las flores con un carácter servicial y humilde y con sincera devoción por el cristianismo y por nosotros.
Que vuestra Real Majestad, a quien servimos, sea bendecida con la continua benignidad de nuestro Dios, a quien ambos servimos, es la oración incesante de vuestro C.M. respetuosamente vicario y legado, Zumárraga.